Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 4, y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que hemos iniciado. Génesis capítulo 4, y vamos a leer los versículos 25 y 26 que nos dicen: Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Hermanos, al leer estos versículos, hemos vuelto en el tiempo al momento cuando Caín había asesinado a su hermano Abel, y Adán una vez más tiene relaciones sexuales con su esposa Eva, y como producto de esto ella concibe y da a luz a un tercer hijo varón, el cual llegó a recibir el nombre de Set. Ahora, recuerde que al leer la palabra de Dios, y principalmente los libros del Antiguo Testamento, uno tiene que tener en cuenta la narrativa que en esa época se utilizaba. Y aunque ya lo he explicado por lo menos 2 veces, quiero repetirlo una vez más. Y es que la narrativa que utiliza Moisés acá, y que era la acostumbrada en su época, hace 5,000 años, un poco más de 5,000 años, es que los elementos que eran menos importantes se condensaban y se relataban enteros para luego volver al tema que era más importante. Por ello es que cuando Moisés habla sobre la descendencia de Caín, él dedica desde el versículo 17 hasta el 24, es decir, 7 versículos para relatar lo que fue la descendencia de Caín, lo cual ya meditamos en ello. Pero en esos 7 versículos se cuenta una historia que en el tiempo real tomó aproximadamente unos 1500 años en desarrollarse. Es decir, desde el momento en que Caín sale errante hasta el momento cuando Lamec establece el dicho con el cual concluíamos la semana anterior. Entre esos 2 eventos transcurrieron 1500 años. Pero todos esos 15 siglos, Moisés los resume en 7 versículos. Pero una vez hecho ese resumen, entonces vuelve a retomar el tema, o para decirlo de otra manera, es como que si después de haber relatado esos 1500 años, Moisés regresa otra vez a esos 1500 años en el tiempo y vuelve al momento cuando Caín ha matado a su hermano Abel, y otra vez Adán y Eva se encuentran solos. Se encuentran solos porque su hijo mayor, que es Caín, ha sido castigado por el Señor para andar errante, y él se va hacia el oriente. Su segundo hijo, que era Abel, es ahora un cadáver a quien ellos seguramente tuvieron que sepultar.
De manera que uno de sus hijos está muerto, el menor, y el mayor se fue a andar errante, tal como era el castigo que Dios les había dado, le había dado a él. Así que ahora Adán y Eva están solos de nuevo. Y hay algunos autores, algunos comentaristas de la Biblia, que piensan que antes que Set naciese, Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Ahora, es una opinión que es un poquito difícil de sostener por el hecho, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el capítulo 5. Ahí se presenta que Set nace cuando Adán tenía 130 años de edad. Pero hasta que Set ha nacido, se dice que después ellos tuvieron más hijos e hijas. Eso lleva a pensar, aunque no lo está diciendo de una manera contundente, pero como que sugiere la idea que después de Caín y Abel, el hijo que continuó fue Set. Y después de eso, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Ahora, entre los comentaristas que piensan que antes de Set, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, hay algunos que son muy sobresalientes, muy destacados. Le voy a mencionar solamente uno que piensa de esa manera. Él se llama Juan Calvino y él es del parecer que antes de Set, Adán y Eva habían tenido otros hijos e hijas. No obstante, como el relato parece no favorecer esa opinión, vamos a partir nosotros que Adán y Eva estaban de nuevo solos. Pero estando solos, Adán y Eva conservan la esperanza de la promesa que Dios les había dado, que de la mujer, y ellos lo interpretaban de una manera muy inmediata. Al hablar de la mujer, ellos entendían que era Eva, que la mujer tendría un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Claro, ellos estaban lejos de pensar que tendrían que transcurrir miles de años para que el hijo de la mujer naciese, quien era el Señor Jesús. Pero ahora hay algo interesante, hermanos, y es esto, y esta es una de las bases en la cual se apoyan aquellos que creen que Adán y Eva habían tenido hijos antes de Set. Y es que, como la Biblia dice categóricamente, que Adán tenía 130 años de edad cuando nació su hijo Set. Entonces, eso significa que pasó bastante tiempo antes que Set naciese. Entonces, por eso ellos dicen, ¿a qué se debió el hecho que tardase tanto Adán y Eva en tener un nuevo hijo? En que Eva pudiese concebir y tener su tercer hijo. Entonces, ahí es donde dicen, no es posible que se haya tardado tanto, y por lo tanto salen y dicen, tuvo que haber hijos e hijas que nacieron antes de Set. Bueno, pero ya sea que se acepte la posición que antes de Set hubo otros hijos e hijas, que obviamente no fueron Caín y Abel, sino otros aparte de ellos, o que no, una cosa es verdad, y es que transcurrió bastante tiempo antes que Set pudiese nacer. Eso es un hecho. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, porque la Biblia no dice, por ejemplo, qué edad tenía Adán cuando nació Caín. Luego, ¿qué edad tenía Adán cuando nació Abel? La Biblia no lo dice. Y por ese motivo, uno no puede decir
tantos años transcurrieron entre el nacimiento de Abel y el nacimiento de Set. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que hubo un tiempo de espera bastante considerable. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Que ellos esperaron poder concebir. La Biblia dice que no depende ni del hombre ni de la mujer el abrir o cerrar la matriz de la mujer, como es el lenguaje de la Escritura, sino que es Dios, porque puede haber una pareja que ambos gocen de buena salud y no haber un embarazo, simplemente porque no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios? O sea, uno no puede dudar que Adán y Eva estaban saludables, lo estaban, porque ellos recién van saliendo del huerto del Edén. Y 130 años de edad eran muy jóvenes. Eran jóvenes, si uno lo compara, por ejemplo, con Noé, cuyo primer hijo nació cuando Noé tenía 500 años de edad. Y todavía después de eso tuvo 2 hijos más, porque fueron 3 hijos en total los que tuvo Noé. Si el primero lo tuvo a los 500, ¿cuántos años podría haber tenido Noé cuando nació su segundo hijo? Y aún más, ¿cuántos años más cuando nace su tercer hijo? Por eso le digo, Adán y Eva estaban jóvenes al tener 130 años de edad y estaban saludables. Entonces, lo que ocurrió realmente es que Dios estaba probando la fe de Adán y Eva para saber si ellos guardarían en su corazón la confianza de la promesa que Dios les había dado, que nacería un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente, principalmente en un momento que pudo ser muchas décadas, cuando Eva no concebía. Es muy parecido a lo que le correspondió a Abraham. Por eso es que Adán y Eva son héroes de la fe también, pero que están un poquito ocultos por el hecho de que solamente cuando uno examina cuidadosamente estos pasajes de la Biblia se da cuenta que ellos tuvieron que ejercer fe para que pudiera nacer Set, el que va a tomar el lugar de Abel. Digo parecido a Abraham, pues usted sabe que Abraham tuvo que esperar aproximadamente 20 años desde el momento en que Dios le entregó la promesa que le nacería un hijo y el momento en que ese hijo, Isaac, finalmente nace. Él tuvo que esperar como 20 años. Pero como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice la versión Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, dice que Abraham creyó aun cuando ya no había ninguna esperanza. Dice que se fortaleció en la fe y que no dio paso a la incredulidad, glorificando a Dios y creyendo que para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, así Abraham se mantuvo creyendo hasta que nace el hijo de la promesa. De igual manera, Adán y Eva tenían una promesa, y es que nacería un hijo que derrotaría a la serpiente. Ahora, era evidente que este hijo no era Caín, pues Caín ha demostrado ser más bien un seguidor de la serpiente, como lo dijo el Señor Jesús, que él ha sido homicida y todos los que matan es porque están haciendo el deseo de su padre. En ese sentido, Caín era un hijo de la serpiente.
es decir, un hijo espiritual, porque seguía los lineamientos, los deseos de su padre, la serpiente, que es el asesinato. Obviamente él no era el hijo prometido, pero la promesa estaba vigente. Pero entonces comienzan a esperar ese hijo, y yo creo que incluso comienzan a orar, y ya vamos a ver por qué. Pero ellos comienzan a orar para que Dios les dé ese hijo de la promesa. Porque el tiempo pasaba y Eva no concebía. Y oraban hasta que finalmente resulta que Eva concibe y da a luz un hijo, y era un hijo varón. Y eso era algo que alimentaba aún más la esperanza de ellos, porque la promesa era que era varón el hijo que derrotaría a la serpiente. Entonces dice, tuvo un hijo y le llamó Set. La palabra Set lo que significa es concedido, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Ahora, pero yo le pregunto, ¿qué significa conceder? Conceder es algo que se solicita, es algo que se pide. Si usted viene y me pide algo, me solicita algo, si yo se lo doy, es que le concedí lo que me pedía. Si no se lo doy, significa que no se lo concedí. Entonces, si Eva le llamó a su hijo Set, que significa concedido, porque ella dijo, Dios me concedió un hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿De qué significa? Que lo había estado pidiendo, a diferencia del primer hijo que ella tuvo, que fue Caín, a quien le llamó Caín. Y explicamos en su oportunidad que Caín lo que significa, no es que signifique, sino que la palabra Caín en hebreo suena muy parecida a una palabra también en hebreo que lo que significa es tener. Entonces, a Caín simplemente lo había tenido y por eso le puso por nombre Caín. Pero a Set lo había pedido. Y porque lo había pedido Dios, se lo concedió. Y habiéndoselo concedido, le pone como nombre concedido, que en hebreo es Set. Entonces note que ahora era un renacer de la esperanza, porque ahora había nacido este niño llamado Set, que en el pensar de Adán y Eva era quien habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Pero claro, no era él, pero sí era la cabeza del linaje del cual vendría el Cristo, que es el Hijo prometido y quien efectivamente aplastó la cabeza de la serpiente y terminará arrojándola en el lago de fuego que arde con azufre, así como lo dice el libro de Apocalipsis, que Satanás será arrojado al infierno y ahí será atormentado por los siglos de los siglos. Pero esto significa que Dios estaba restableciendo lo que Satanás había querido destruir. Satanás había querido destruir la obra de Dios, había querido cortar, bueno, y de hecho cortó el linaje santo, el linaje del Mesías, el linaje de la promesa. Pero ahora viene Dios y lo restituye.
en sed. Eso significa que Satanás puede ganar batallas, pero nunca ganará la guerra. La guerra siempre la ganará nuestro Salvador. Siempre, hermanos, Satanás puede darnos golpes, puede echarnos a perder bendiciones, alcances, triunfos, pero aquellas cosas que Satanás echa a perder, Dios es poderoso para restituírnoslas, para dárnoslas mejor. ¿Sabe? Hace varios años atrás yo aprendí una lección que yo la digo en mi lenguaje, ¿no? Que quizás no se entiende mucho, pero al explicarle usted va a entender. Y yo aprendí algo, y lo que aprendí es que la iglesia retoña. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Y llegué a esa conclusión porque hace bastantes años atrás, estando en la iglesia en Santa Ana, hubo un grupo de hermanos que con malas intenciones engañaron a un grupo de personas, y total que eso produjo una división dentro de la iglesia. Nosotros apenas en esa época teníamos como un año de haber iniciado a trabajar con células. Y obviamente entre el grupo de personas que se fue, ahí iban líderes, supervisores, es decir, gente formada, diáconos, diaconisas. Con el tiempo, o sea, años después, la gente se dio cuenta, los que habían sido engañados, y luego volvieron a la iglesia. Los que habían actuado de mala fe, obviamente, no han regresado, pero si regresaran, pues ahí están las puertas abiertas para cuando ellos quieran. Ahora, lo que yo le quiero decir es esto. Eso había sido un golpe para nuestro modelo celular. Y eso había ocurrido en un momento cuando la iglesia recién estaba iniciando el proyecto de construcción de lo que era su auditorio, o de lo que hoy es su auditorio, que en esa época era un proyecto. Es decir, la iglesia estaba en una situación económica muy difícil. Estamos hablando de los años de la guerra, ¿no? Cuando no solo era difícil la economía de la iglesia, sino la economía del país. Y obviamente cuando esta situación se dio, la primera medida que tomamos con los hermanos ancianos fue suspender inmediatamente la construcción que se estaba haciendo, porque sabíamos que íbamos a tener una baja económica, y efectivamente se tuvo, ¿no? Pero el otro impacto fue en el modelo celular, que había sido afectado de manera considerable. Claro, la mayoría de gente siempre se queda en la iglesia, pero el grupo que se había ido afectaba. Y esto es lo que yo le quiero decir, que yo comencé a hacer cálculos de el tiempo que llevábamos trabajando con el modelo celular y lo que habíamos crecido. Entonces yo calculé que para recuperar lo que se había perdido y alcanzar el nivel que se había tenido antes que esa división se produjera, nos iba a tomar 3 años, de acuerdo al ritmo de crecimiento que habíamos traído, el comportamiento. Entonces yo dije, 3 años para volver a ese punto. Claro, yo no se lo dije a nadie, y yo seguí predicando como que si nada había pasado, sin hacer alusiones ni directas ni indirectas, sino que simplemente enseñando la palabra de Dios. Ahora, lo que le quiero decir es esto, que lo que yo en mi pensamiento pensé
que iba a tardar 3 años en alcanzar ese nivel al cual habíamos llegado y que se había perdido ahora, ¿saben cuánto tiempo lo alcanzamos? En 3 meses. En 3 meses habíamos llegado ahí. Y yo recuerdo perfectamente que en ese trimestre el porcentaje de crecimiento de la iglesia fue del 125%. En una época cuando, como ahí estaba comenzando el modelo celular, entonces la meta era 100% en el trimestre. Y los hermanos que son antiguos saben que así se trabajaba. Que cuando inició aquí el modelo celular, esa era la meta. En el trimestre el 100%. Y obviamente lo era también en Santa Ana. Pues ese trimestre logramos el 125%. Ahora, si usted me pregunta, ¿cómo? Yo no sé. Simplemente se dio. Y ahí fue cuando la iglesia se llenó. Y recuerdo que el local que teníamos entonces, que era como para unas 500 personas, se llenaba totalmente. De manera que teníamos que poner sillas afuera y se llenaba y la gente se sentaba afuera. Y cuando llovía les caía el agua encima, pero ahí estaban sentados bajo la lluvia, pero alabando al Señor. Yo estaba asombrado, o sea, era una cosa que yo la estaba viendo, pero no la podía creer. Por eso es que, bueno, ya hace ya mucho tiempo que no me preguntan esto, pero antes me preguntaban que si yo creía que una meta del 100% es alcanzable. Yo les digo, sí y más. ¿Por qué? Porque por lo menos yo lo vi, que en un trimestre logramos 125% de crecimiento. Es decir que fue más que doblar todas las células que teníamos, teniendo menos gente. Entonces, ahí es donde, cuando yo me di cuenta de eso, yo llegué a la conclusión y dije, bueno, esta es la obra de Dios, es la iglesia. Entonces dije yo, la iglesia retoña. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una planta y usted la corta, lo que hace la planta, como tiene vida, lo que hace es que retoña, pero retoña con más fuerza. Y eso fue lo que ocurrió con la iglesia. La situación solo sirvió para que cobrara más fuerza, para que se concretara el proyecto, que era el de construir el auditorio bajo techo más grande de la zona occidental, el cual fue finalizado hace años. Y ahí está, y el auditorio bajo techo más grande de la zona occidental está dedicado para el anuncio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora no ha sido construido otro auditorio más grande. Digo bajo techo porque el estadio Oscar Quiteño es sin techo, ¿no? Pero bajo techo no hay en todo el occidente otro local más grande que el que se llama Iglesia Elim. Allí yo aprendí la lección, que la iglesia retoña, pero es lo mismo que aquí está viviendo ahora Adán y Eva. Que cuando Satanás le da golpes, cuando Satanás le quita una bendición, cuando Satanás logra ganar una batalla, prepárese porque viene el retoño que Dios dará. Si ha habido una pérdida, si ha habido una victoria de Satanás, prepárese. Porque esto, hermanos, es como la marea del mar. Que primero la marea está baja, pero el que esté baja solo significa que viene la alta. Entonces, así es la obra de Dios. Que cuando Satanás logra bajar la marea, es porque ya Dios va a enviar la marea alta. Es como un tsunami que cuando
un tsunami viene y se va acercando a la costa, el agua desaparece. O sea, el agua es como que si se produjera una marea baja, pero en el momento, ¿no? O sea, el agua simplemente empieza a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer, y como que si se secara el mar. Pero a los minutos viene esa cosa que usted sabe lo que ocurrió en Indonesia a finales del año pasado, ¿no? Ese es un tsunami. Hace pocos meses encontraron una cámara de unos turistas, creo que eran, no me acuerdo si europeos o estadounidenses, pero algo de eso. Pero la cuestión es que es una cámara de video, pero de memoria de disco duro. Era una pareja, entonces ella se estaba bañando en la playa y el esposo de ella estaba grabando el video de ella en la playa. Entonces, eso fue hace poco. Entonces, pero como él le está tomando al mar donde ella estaba de pie, entonces, ahí se ve perfectamente cuando el agua comienza a desaparecer y se está yendo y casi arrastra a la señora. O sea, la señora tiene que luchar para mantenerse en pie, pero la cosa es que el agua desaparece y la señora voltea a ver y se queda viendo qué pasó, porque no hay agua. Pero aquel hombre siguió grabando eso, y al seguir grabando venía la gran ola y ahí viene, y la señora se queda viendo todavía y no sabía qué hacer. O sea, como que se veía una cosa inmensa, pero ella no sabía cómo enfrentar eso, ¿no? O sea, llega un momento cuando la ve cerca que empieza a correr hacia donde él estaba, pero la ola la alcanza y le cae encima, pero el hombre que él sigue grabando y sigue grabando hasta el momento que la ola le llega a él. Y entonces de ahí lo demás que se ve es únicamente agua, burbujas, y los dos murieron. Los dos murieron. A los meses, porque eso fue a mediados de este año, a los meses alguien halló la cámara. Y como es una cámara no de cinta, sino que de disco duro, entonces extraen el disco duro y sorprendentemente estaban las imágenes grabadas. O sea, aunque estuvieron ahí en el agua marina, no lo había dañado. Entonces vienen y lo proyectaron en varios noticieros. Ahí se ve perfectamente cómo el agua desaparece, pero luego viene la gran ola destructora. Pero en el caso de Dios, Satanás puede jalarnos la alfombra de debajo de los pies y puede quitarnos algo que Dios nos ha dado, puede robarnos el agua, y esa es la obra de Satanás. Pero luego viene la mano de Dios, que es cuando la gran ola viene para dar más de lo que había anteriormente. Y es lo que hizo con Adán y Eva, que pierden a Abel y se quedan sin el hijo de la promesa. Y pasa el tiempo y ella no concibe, pero comienzan a orar. Y comienza a decir: Señor, tú nos diste una promesa, tú no eres mentiroso. De la serpiente ya nos dimos cuenta que es mentirosa, porque nos dijo que seríamos como dioses y solo logramos nuestra ruina, y ahora lo estamos pagando en haber perdido a nuestros hijos, uno que se hizo vago, asesino, y el otro que ahora está en la tumba. Pero creemos que tú eres verdadero, nunca nos has engañado, nos darás la promesa. Y por décadas, quién sabe cuántas, pero por décadas oraron, pidieron, hasta que nace Set, y Eva dijo: le vamos a poner concedido, porque Dios nos concedió nuestra petición. Y como concedido en hebreo se dice Set, le pusieron Set. Por eso le digo, Satanás puede, sí puede, zarandearnos como a trigo, tal como Jesús lo dijo a sus apóstoles. Y puede a veces darnos ciertos golpes, ciertas derrotas. Pero solo espere que ya va a venir la respuesta de Dios, la restauración de Dios.
¿Comprende lo que le estoy diciendo? ¿Qué pasó? ¿A dónde se llevaron el agua? ¿Qué se hizo el mar? No te preocupes, ya viene el tsunami de Dios que será la respuesta para que la obra de Dios retoñe, porque es la obra de Dios y no la obra de un hombre. Entonces, eso es lo que tenemos que esperar. Pero la clave es esa, esperar. Adán y Eva esperaron. Y dicen que el que espera desespera. Pero se desesperaron, pero no dejaron de orar. Siguieron creyendo hasta que Dios les concedió lo que ellos pedían. De igual manera, nosotros no nos cansemos de pedir y esperar en el Señor, pero la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Dice el versículo 26, también Set tuvo un hijo. Es decir que después de Set, como lo veremos en el siguiente capítulo, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Set tuvo que haberse casado con una de sus hermanas. Y como resultado de esa pareja, nace un hijo a Set, al cual le puso de nombre Enós. Enós es un nombre bien sencillo, lo que significa es hombre. Pero esa palabra Enós también se puede traducir frágil, y por eso es que usted puede leer comentadores de la Biblia que dicen que el significado de Enós es frágil, y encontrará otros que le dirán que el significado es hombre. Ambos tienen razón. Pero entonces, ¿cuál era la idea? Que Set sabía que su hijo Enós no era nada más que un ser frágil, porque era simplemente un hombre. Pero aquí viene lo interesante. En la parte final del versículo 26 dice: desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Entonces, como aquí estamos, después de Adán sería la tercera generación, Enós, en la línea de Set. Pero en la línea de Caín corresponde a Enoc. Por eso se recuerda que le dije que los nombres eran parecidos. El nieto de Adán vía Caín se llamó Enoc, pero el nieto vía Set se llamó Enós. Solo es una letra la que hace la diferencia. Pero si usted recuerda, ¿qué ocurrió cuando Enoc, hijo de Caín, nació? Era el momento cuando Caín comenzó a construir una ciudad, que es donde comienza a organizarse una sociedad sin Dios. Ya hemos explicado eso ampliamente y no voy a repetir. Pero en la misma generación, mientras Enoc por allá está construyendo la primera ciudad sin Dios, la primera civilización sin Dios, por su lado Enós lo que está haciendo es que a partir de él, dice, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Ahora, esto no significa que Adán y Eva no invocaran el nombre del Señor. No significa que Abel no haya invocado el nombre de Dios y por eso lo mataron. No significa que Set no haya invocado el nombre de Dios. Todos ellos lo invocaron. Pero lo que quiere decir, cuando la Biblia dice desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor, es que los que eran descendientes de Set, que ya no solo era Enós, sino que había miles, cientos de miles de personas, porque estamos ahí ya en la época de Enoc, que él está construyendo la ciudad. Pero lo que quiere decir es que toda esta gente ahora se organizaba para invocar a Dios. En otras palabras, lo que tenemos ahí es el surgimiento de una comunidad
donde Dios era el centro. Lo contrario de Caín. En el caso de Caín, el hombre era el centro. El orgullo, la rebelión a Dios. Pero en el caso de los setitas, es decir, la descendencia de Set, el centro era Dios. Porque invocaban a Dios. Entonces se reunían para exaltar a Dios. Se reunían para orar a Dios. Se reunían para ofrecer sacrificios a Dios, así como Él lo había mandado. Entonces era así como aquellos se estaban juntando en esa ciudad que se llamaba Enoc para hacer todas las barbaridades que hicieron y que ya hemos mencionado. Estos por su lado se han unido, pero con un fin, que es invocar el nombre de Dios. Así es como ahora en el planeta hay dos sociedades o dos civilizaciones, si usted quiere. Dos simientes, la de Caín y la de Set. En la de Caín, repito, el centro es el hombre. Y por eso la Biblia le llama los hijos de los hombres. En la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, le llama los seres humanos, porque el hombre era el centro. Pero en el caso de Set, como lo que ellos hacen es invocar a Dios, entonces, ellos son llamados hijos de Dios, porque el centro era Dios. Y ellos mantienen la separación. Y mientras aquellos probaban a un matrimonio con dos mujeres, aquí continuaba la fidelidad dentro del matrimonio. Mientras allá había violencia, aquí había amor. Mientras allá había rechazo a Dios, aquí había búsqueda a Dios. Entonces, se están formando dos linajes, pero diametralmente opuestos. Y desde entonces, así ha sido la historia siempre. Y hasta hoy en día. Y por eso es que la iglesia, por eso Jesús le llamó iglesia, porque es una asamblea llamada fuera de. ¿Pero fuera de qué? Fuera de ese mundo que Caín construyó. Somos llamados a llevar una norma de vida diferente. Somos llamados a llevar una vida en la cual invocamos a Dios, nos regimos por su palabra y queremos agradarle a Él. En el capítulo 5, que es el que continúa, vamos a seguir estudiando lo que pasó con esa descendencia de Set. Pero por ahora es importante que nosotros nos preguntemos a qué bando pertenecemos. Porque hay gente que la quiere agarrar cómoda. Dice, mire, yo ni creo ni dejo de creer. Porque así dice la Biblia, no hay que creer ni dejar de creer. Sí, así dice en la epístola del Señor Saber Mundano, capítulo 4, versículo 3. Así dice. Pero Jesús lo que dijo es, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Hay gente que dice, no, pero yo ni creo ni dejo de creer. Yo no soy ni católico ni evangélico. Mire, yo respeto las ideas. Pero aquí no se trata de respetar ideas. Aquí se trata de respetar a Dios y obedecerle a Él. De eso se trata. No de querer quedar bien con Dios y con el diablo. Porque ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Entonces, eres de la descendencia de Caín, donde los hombres llegaron a tener dos mujeres, donde llegaron a hacerse violentos y dijeron, aunque un niño me golpee, yo lo voy a matar y me voy a vengar 77 veces de quien me haga algo. Pero en la otra civilización, la de Set,
que ahora corresponde a la iglesia del Señor. Aquí la idea es que el que nos golpea en una mejilla, le volvemos la otra. Lo que aquí prevalece no es la venganza, sino el perdón. Lo que se busca no es cuántas mujeres yo voy a tener, sino que aquí lo que importa es la fidelidad dentro del matrimonio. La descendencia de Caín iba rumbo a la destrucción y fue destruida. Pero la descendencia de Set sobrevivió, porque de esa descendencia vino Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, aquel por quien ahora tenemos perdón de pecados. Nadie puede decir que tiene al Hijo de Dios si no está dentro de la familia de Dios. Entonces, amigo, amiga, hoy es el tiempo que salgas de la ciudad pecaminosa, donde hay violencia, donde hay adulterio, donde hay inmoralidad, donde a la mujer se le considera un objeto, para pasar a la comunidad de Dios, que es la iglesia, donde los valores de vida son diferentes, donde se enseña el respeto a la mujer, al niño, a la niña, al anciano, y que es la descendencia que sobrevivió al juicio de Dios. Y como dijo el Señor Jesús, que las puertas de la muerte no podrán jamás contra su iglesia. Así que somos inmortales hasta que el Señor venga a recogernos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.